Hola, buenas tardes. Mi nombre es Martín Cebrián, soy el director de finanzas de Alcon México y bueno, es un honor haber sido invitado para participar de este programa de educación al oftalmólogo. Junto con mi colega Arturo Nava le vamos a estar presentando diferentes tópicos de finanzas que espero sean de su utilidad. Un poco lo que tenemos preparado para la agenda es hablar de los estados financieros, qué significan, cómo se interpretan, cómo se leen y cómo podemos hacer para mejorarlos. Un segundo tópico va a tener que ver con el financiamiento bancario y su diferencia con el financiamiento comercial. También vamos a explorar un poco cómo se calcula el rating crediticio y qué podemos hacer para mejorarlos. También vamos a hablar de las diferentes opciones de financiamiento de equipos que tenemos en Alcon, ya sea para renta o para compra. Y finalmente vamos a estar terminando con planes de fidelidad comercial. Entonces, entrando de lleno un poco en lo que son los estados financieros, una breve descripción o definición de los estados financieros, básicamente es también conocido como estados contables o informes financieros. Son informes que nos permiten tener una lectura de la realidad económica del negocio, cómo ha cambiado de una fecha determinada a otro periodo. Esta información no solo es relevante para el propietario, sino también, como podamos ver en otras secciones de esta presentación, para diferentes entidades, ¿no? Como ser acreedores, reguladores o administración. Los tres diferentes estados financieros que vamos a estar viendo en esta primera parte son el estado de situación patrimonial, o mejor conocido como balance, el estado de resultado y el estado de flujo de efectivos o flujo de caja. Para empezar por el estado de situación patrimonial, es un estado financiero que lo que nos permite ver es la imagen de la situación financiera patrimonial de una empresa o una persona física en un determinado punto del tiempo. No es un estado financiero dinámico, es un estado financiero estático. Básicamente eso significa una foto del activo, pasivo y patrimonio neto a un determinado punto del tiempo. ¿Cómo analizamos un balance? El balance básicamente lo que nos muestra nuevamente es la posición financiera de una empresa, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver los grandes totales y subtotales. ¿Cuál es mi activo? ¿Cuál es mi pasivo? ¿Cuál es mi patrimonio neto? Y eso nos permite entender un poco en grandes riesgos cuál es la posición financiera de la empresa, ¿no? El siguiente paso es analizar los cambios que ha sufrido cada uno de estos componentes en el correr del tiempo, ¿no? Entonces, para el caso de los activos, lo que tenemos que diferenciar es si han crecido, han disminuido, si lo que ha crecido básicamente es el activo corriente o no corriente. Si hablamos de activo corriente, estamos hablando de todos los que son activos que son ejecutables en los 360 días del año. Las inversiones o inversiones más a largo plazo son los que denominamos nosotros como activos fijos. Una vez que tenemos una claridad sobre los activos fijos, el siguiente paso es entender también qué ha pasado con el pasivo, ¿no? Entender que si el pasivo se ha movido en la misma dirección que en los activos o si se han creado discrepancias, ¿no? Porque básicamente lo que estamos tratando de entender es con nuestros pasivos y patrimonio neto cómo estamos financiando todos nuestros activos. Una vez que entendemos esas tendencias ya lógicas con un poco más de claridad, tenemos que tratar de relacionarlas con lo que ha pasado durante el transcurso del año con nuestra empresa, ¿no? ¿Cuál ha sido la actividad que tenemos en nuestra empresa? Entonces, básicamente, si por ejemplo nuestras ventas han subido con el correr del año, lo que esperamos también es que nuestro capital de trabajo haya subido en ese año, ¿no? Entonces esperamos que nuestro inventario haya subido, que nuestras cuentas por cobrar han subido. Si eso no es el caso, tenemos que entrar en el detalle para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando estamos revisando los activos es importante tener en cuenta que estamos hablando de su valor histórico y no su valor de mercado. Esto es muy importante porque la gente se piensa que, por ejemplo, para un bien raíz, lo que estamos teniendo en nuestra hoja de balance es el estado real o el activo real al precio de mercado al día de hoy, y lo que hace realmente es ver el activo al precio de histórico, ¿no? Entonces hay que hacer como un ajuste por inflación o tener en cuenta que lo que nos figura en el balance no necesariamente es el valor del mercado del activo al día de hoy. Una vez que ya tenemos claridad sobre nuestros activos, sobre nuestra situación financiera, cómo se está financiando con el patrimonio neto y con nuestro pasivo, lo que tenemos que entender es cómo se relaciona eso desde un punto de vista de la liquidez del negocio. Y tenemos que tener en cuenta las siguientes
cuestiones básicas al respecto, ¿no? Como por ejemplo, si nuestro aumento de activos significa que estamos consumiendo flujo de caja, ¿no? Porque estamos o gastando más plata en comprar inventarios o porque todavía no hemos cobrado todas nuestras cuentas por cobrar. Entonces, si esas cuentas están subiendo, lo que significa es que vamos a estar disminuyendo nuestro flujo de caja y viceversa, ¿no? Si estamos disminuyendo nuestros receivables o estamos disminuyendo nuestro inventario, vamos a tener un efecto positivo en el flujo de caja. Y lo mismo ocurre con nuestros pasivos, ¿no? Nuestras cuentas por cobrar. Si están subiendo, lo que está indicando eso es que no le estamos pagando tan rápido a nuestros proveedores y eso hace que nuestro flujo de caja mejore y viceversa. Entonces, luego de esta breve introducción de patrimonio neto o balance, balance o estado de situación patrimonial, lo que podemos ver son los siguientes puntos, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de nuestra compañía? Los cambios que han tenido nuestros activos, cómo se financian esos activos con nuestro pasivo y patrimonio neto y qué es lo que ha ocurrido también con nuestro balance desde un punto de vista de liquidez. El segundo estado de resultados en el que nos vamos a concentrar ahora se llama el estado de resultados. Básicamente lo que mide este informe es un desarrollo de los ingresos y egresos durante un periodo determinado. A diferencia del patrimonio neto que vimos hace un ratito, este sí es un estado dinámico porque básicamente todo lo que se va vendiendo, todo lo que se va comprando, todos los gastos que vamos teniendo se van reflejando en este estado, ¿no? No es una foto, sino más bien es una evolución de los resultados del negocio con el correr del tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer en este estado de resultados para analizarlo es primero entender nuestros ingresos operacionales. Cuando hablamos de ingresos operacionales nos estamos refiriendo a todos los ingresos que están relacionados 100% con la actividad del negocio. Por ejemplo, cirugías, por ejemplo, venta de productos, y también vamos a considerar los no operacionales, como ya sea ingresos financieros o otros ingresos extraordinarios, como la venta de algún activo específico. A la par, esa es por la parte de ingresos, ¿no? Por la parte de egresos, los que vamos a estar viendo son todos los gastos que tenemos con la administración del negocio, ya sea pago a proveedores, pago de sueldo a nuestro personal, etcétera, como también gastos no operacionales, que pueden ser intereses, gastos bancarios o alguna pérdida excepcional que hayamos tenido en el transcurso del periodo. Lo que tenemos que hacer para empezar a interpretar el estado de resultado, primero es ver la tendencia de ventas desde un punto de vista general, ¿no? Entender cuál fue nuestro ingreso, a qué precio hemos vendido nuestra mercadería o nuestros servicios, cuáles son los gastos que hemos tenido durante el transcurso de ese año para mantener esta operación y ver cuál es la utilidad operativa del ejercicio. Una vez que tenemos ese panorama general, el siguiente paso es ya entrar más por el segmento de cada producto, cada servicio en especial, ¿no? Tratar de identificar cuál de nuestras líneas de servicio es la más rentable. Si estamos hablando del caso de cirugía, cuál de toda nuestra cirugía es la más rentable, ¿no? Para eso tenemos que entender cuál es el costo de nuestra cirugía, cuál es el precio que nosotros tenemos en nuestra cirugía y eso sacamos el margen, una utilidad propia de cada una de esas líneas de negocio. Importante mencionar que los ingresos se reconocen en el momento que ocurre la venta o la prestación del servicio, independientemente de la fecha en la cual se recibe el dinero, y lo mismo ocurre con el gasto. El gasto se reconoce en el momento que se produce, indistintamente de cuándo nosotros efectuamos el pago, ¿no? Eso es una base contable que se llama par causación o acumulada. Para revisar el estado de pérdida y ganancia desde la perspectiva de flujo de fondo, tenemos que tener en cuenta que hay ítems que están considerados en nuestro estado de resultados que tenemos que nosotros excluir para ver cuál ha sido realmente nuestro flujo de efectivo, ¿no? Por ejemplo, un gasto de depreciación. Eso es un gasto que si bien entra en el estado de resultados, a los efectos de flujo de fondo no tiene ningún tipo de incidencia, ¿no? Entonces tenemos que adicionarlo o excluirlo. Y lo mismo ocurre con algunas previsiones de incobrabilidad, por ejemplo, de cartera, que son algo muy específico y que hay que exceptuar a la hora de analizar la rentabilidad del negocio. Luego de haber hecho este análisis del estado de resultados, lo que tenemos ahora es un entendimiento del volumen y la tendencia de ventas de nuestro negocio, cuáles son nuestros principales gastos, cuál ha sido el ingreso neto o la pérdida que hemos tenido en el ejercicio y si hemos generado el efectivo que esperábamos con nuestra operación. Finalmente vamos a entrar en el tercer estado financiero, que es el flujo de efectivos o flujo de caja.
Este estado financiero no es otra cosa más que determinar si hemos generado suficiente cash a lo largo del ciclo, y cualquier cambio sustancial que hayamos tenido en nuestro capital de trabajo, entendiendo por capital de trabajo todo lo que es la parte de inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. ¿Cómo analizamos el estado de flujo de caja? Lo importante primero es entender clara la actividad operativa de nuestra administración, ¿no? Entender que con nuestra venta, nuestras compras, cobranzas y despachos si hemos tenido un resultado positivo o negativo, y en función de eso determinar si somos una empresa considerada en marcha significa que operativamente estamos generando el suficiente flujo como para mantenernos sin financiación externa. En el caso de no hacer lo suficiente, sí tendríamos que recurrir a deudas para poder financiar nuestra operación. Hay dos maneras de leer el flujo de caja, el flujo efectivo. Uno es el método directo, que es un método relativamente sencillo y straightforward. Básicamente lo que hace es considerar el efectivo que hemos recibido de nuestros clientes, tener en cuenta el efectivo que hemos pagado a nuestros empleados y proveedores, y el efectivo que damos ya sea pagado o recibido por intereses e impuestos. También tenemos el método indirecto, que es el método que por lo general usan todas las empresas. En nuestro caso particular usamos este método para evaluar el flujo de caja, y lo que hacemos es partir del estado de resultados, de la utilidad neta que calculamos en el estado financiero anterior, agregarle todas las ajustes que no son considerados relevantes para el flujo de caja, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la depreciación. Como decíamos anteriormente, este es un ítem que se considera solo para el estado de resultados, pero que tiene que ser excluido a la hora de analizar el flujo de caja. Luego de tener clara la actividad de la operación, entramos a la actividad de inversión, que esa es mucho más sencilla de interpretar a los efectos de flujo de caja. Básicamente una empresa que está vendiendo una determinada cantidad por lo general suele tener menos actividad de inversión, ¿no? Entonces va a tener que comprar más inventario, va a tener que comprar más activos fijos, y eso va a ser siempre un efecto negativo para el estado de caja. Todos los flujos de fondos que se generan a través de financiamiento incluyen también las transacciones a acreedores e inversionistas. Básicamente todos los intereses de los préstamos o las inversiones a los accionistas también se reflejan en este flujo de fondo como algo positivo, ¿no? Es una ganancia extra que estamos teniendo a efectos de flujo de caja. Y con esta parte cerramos todo lo que sería la parte de los estados financieros. Vamos a seguir ahora con lo que es el financiamiento bancario y el financiamiento comercial. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Arturo Nava, soy gerente de planeación financiera en Alcon. Voy a hablarles un poquito sobre la diferenciación entre el financiamiento bancario y el financiamiento comercial. Toda vez que hemos entendido cuáles son los tres estados financieros básicos, es importante que conozcamos que todos los activos que tenemos pueden ser financiados si es que así lo requiere nuestra administración. Por tal motivo, es bueno que conozcamos cuáles son los tipos de financiamientos que hay. Está el financiamiento financiero, el comercial, y también hoy en día tenemos algunos financiamientos pymes. Sin embargo, el día de hoy vamos a enfocarnos en estos dos. Para ambos tipos de financiamientos hay 4 elementos que son muy importantes que conozcamos. Uno de ellos es el monto financiado, el otro es el plazo de pago, finalmente tenemos avales y garantías y tasa de interés. Los 4 elementos nos los van a ofrecer tanto los créditos comerciales como los créditos financieros. Sin embargo, va a variar el monto que nos va a ofrecer cada uno, así como el plazo y la tasa de interés. Lo importante aquí que conozcamos para el financiamiento financiero es que este cuenta con la parte de buró de crédito. Es decir, si tú no cumples las obligaciones que contraes al establecer un contrato de compraventa o de financiamiento, vas a recaer en buró de crédito, y esto puede tener repercusiones nocivas para tu administración. Y la parte positiva es que cuando tú hablas de un financiamiento comercial, vas a contar con el historial comercial que tengas con las empresas, es decir, si ya les has comprado anteriormente, si te surten algún tipo de consumibles y cuál ha sido tu comportamiento con ellos. Aquí vamos a hablar un poquito sobre algunos ejemplos que son para pagos
mensual comparado. En la parte de arriba lo que estamos viendo es, si tú hoy en día vas y pides $1,000,000 a un banco y le dices que lo quieres a 48 meses, te va a decir que necesitas hacer un pago de 29,768 pesos. Si ese mismo monto vienes y lo solicitas, tomando como ejemplo en Alcon, tú tomas esa misma solicitud de $1,000,000 a 48 meses y con un porcentaje de anticipo cero y con una tasa de interés de 10% anual, tú vas a hacer un pago de 25,362 pesos. Inclusive si dentro de este préstamo tú consideras que debe ser financiado un servicio técnico, por ejemplo, para uno de nuestros equipos, aún así el monto que tú deberías pagar mensualmente sería de 28,000 pesos, lo que es relativamente más barato que si tú así pides este $1,000,000 a un banco. Y esto se debe básicamente a los elementos que platicábamos, como la tasa de interés, que puede ser más baja en el caso de un crédito comercial, siempre y cuando cumplas con las condiciones o los requisitos que se te solicitan de forma crediticia. Bueno, una vez que tenemos claro que tenemos algunos activos que queremos financiar y que sabemos si lo vamos a hacer por medio de un financiamiento bancario o un financiamiento comercial, vamos a ver cómo es que se mide un rating crediticio o qué es un rating crediticio. Lo primero que hay que entender es que todas las empresas, sin importar el tamaño, se enfrentan a diferentes riesgos, en este caso particular riesgos financieros. Estos son algunos de los riesgos financieros más importantes a considerar y el que vamos a hablar específicamente es el riesgo de crédito. ¿Qué es el riesgo de crédito? Pues el riesgo de crédito no es otra cosa que cuando se encuentra en alguna empresa tiene la posibilidad de incurrir en pérdidas debido a que la contraparte no cumple, ya sea en los plazos o en los montos en los que se comprometió de acuerdo al contrato establecido. Este riesgo de crédito, como todos los riesgos, debe buscar mitigarse y esta mitigación se hace a través de una evaluación de crédito. Esta evaluación de crédito usualmente en todas las empresas se compone de 3 grandes elementos. Se evalúan las estructuras legales de la empresa que está o del acreditado, quien está solicitando el crédito. Se evalúa la estructura comercial y operativa y finalmente la estructura económica. ¿Qué es lo que evaluamos en cada uno de estos 3 grandes bloques? Para la parte legal se verifica a través del acta constitutiva cuál es la razón social, si está dado de alta, no, si está dado de alta en Hacienda, cuál es el domicilio legal, el domicilio fiscal, cuáles son los datos generales bajo los cuales está dada la constitución de la razón social, es decir, si es una empresa de servicio, si es una empresa que se dedica a la comercialización o hasta dónde comprenden las actividades que puede realizar esta entidad. También se revisa dentro de la estructura legal cuál es la estructura de capital social, así como los accionistas, y dentro de los accionistas se revisa su nombre, el número de acciones, la antigüedad que tienen dentro de la empresa, cuál es el cargo y si estas personas son capaces de suscribir títulos de crédito o no. En algunas empresas, dependiendo del ramo, se revisa si los accionistas se encuentran dentro de una lista que se le considera o se le llama OFAC, que es una lista que está en Estados Unidos donde el gobierno de Estados Unidos te delimita cuáles son estas personas con las que no es conveniente tener una relación comercial. En algunas empresas dentro de México también se revisa el nombre de estos accionistas para ver si se encuentran dentro de la lista OFAC. Después de eso revisas la parte de la estructura comercial y operativa. Dentro de este bloque lo que revisamos básicamente son una visita al cliente o a la persona que está solicitando el crédito y se revisan sus instalaciones, es decir, cuál es el valor del inmueble, si el inmueble es rentado o es propio, si cuenta con sucursales, qué mobiliario tiene y de qué tipo, si tiene escritorios, computadoras, transportes propios o rentados, si tiene equipo médico nuestro o no nuestro, y se trata de determinar de alguna manera el valor de todo esto, el valor económico. También se revisa la actividad comercial, es decir, si la venta que tiene quien solicita el crédito es venta a gobierno o venta al sector privado, si esta venta se realiza de forma de contado o se realiza por crédito, y si tiene participación en otras empresas, ya sea esta empresa o alguno de los socios que participan dentro de esta empresa. Finalmente se revisa la capacidad o la cantidad de empleados que tiene la empresa, ¿no? Cuántos doctores tiene, cuántas enfermeras, cuánto personal administrativo y cuánto personal de ventas. Una vez con esta información que es un poco más general, ¿no? También vamos la parte de la estructura económica. Dentro de la estructura económica lo que vamos a revisar es precisamente cuál es la información bancaria de la persona física o moral que solicita el crédito, y lo que usualmente se revisa aquí es estos estados de cuenta bancarios, qué antigüedad tiene la cuenta con el banco y cuál es el saldo promedio de los últimos 3 meses.
También se revisa si la empresa o el acreditado cuenta con seguros contratados y se revisa dentro de estos seguros con qué compañía, si el número de póliza para validar que exista, precisamente que siga vigente, la cobertura de esta póliza del seguro. Finalmente tenemos también la parte de estados financieros, donde se revisa tanto el estado de resultados como el balance general, del cual ya habló Martín, y también se revisa la referencia que tiene con sus proveedores. Es decir, estos proveedores que hoy día tiene quien solicita el crédito, qué antigüedad tienen con él, qué monto les han asignado de crédito, cuál es el plazo y cuál ha sido su comportamiento en general. Una vez que tenemos claro cuáles son los 3 grandes bloques que se analizan para determinar si una persona física o moral es susceptible de un crédito y cuál es el monto de este crédito o las condiciones bajo las cuales se les va a ofrecer, hay otras cosas importantes que tener en consideración. Estas que les muestro aquí son algunas, sin embargo creo que la parte más rescatable de acá es lo que ven en las líneas rojas, que es el índice de liquidez y el soporte de activo fijo, que básicamente lo que busca es demostrar la capacidad que tiene una empresa financieramente de responder a sus deudas en el corto plazo y en el largo plazo. Entonces lo que buscas básicamente es que por cada peso que tú tienes en tus activos de corto plazo, ese sea suficiente para pagar tus deudas de corto plazo. Y cuando hablo de corto plazo y largo plazo, me refiero a los primeros 12 meses o a los próximos 12 meses y largo plazo más de 12 meses. También aquí es importante, otra cosa que revisamos es las utilidades del ejercicio, y estas utilidades es muy importante que sepas que no es algo que te van a preguntar, es algo que viene dentro de tu declaración de impuesto anual, y por eso a veces se solicita para primero validar que el acreditado efectivamente está enterando sus impuestos y cuál es el monto de esos ingresos que está enterando. Y de ahí sacamos la utilidad que tomamos en consideración para el análisis cuantitativo. Finalmente, todo esto es para llegar a este tipo de evaluación de riesgos. Este es un ejemplo, cada empresa tiene la forma que ellos consideran de evaluar el riesgo. Como ustedes pueden ver aquí, hay diferentes puntos que se evalúan. En este caso específico, los voy a nombrar, se busca, por ejemplo, cuál es la referencia de sus proveedores y se cataloga si sus referencias son malas, regulares o buenas, y dependiendo de esto se le asigna una puntuación. Es decir, si tus referencias de tus proveedores me dicen que no eres alguien que paga a tiempo, que tiene deudas, que no cumple, en general se te va a dar una puntuación de 15. Por el contrario, si todo funciona perfectamente, se te da una puntuación de 1. El siguiente ítem a considerar es el comportamiento bancario, lo que hablábamos de tus estados de cuenta bancarios, ¿no? Si yo veo que en tus últimos 3 estados de cuenta el promedio de tu saldo mensual es menor a lo que tú tendrías que pagar de mensualidad por un equipo, eso va a determinar si tu comportamiento es malo, regular o bueno, y también se te va a asignar una puntuación. Después pasamos a la parte de la liquidez, ¿no? Como ven aquí se dice que si la baja es de -2 a 1, regular de +2 a 1, esto va a tener que ver con la slide anterior, donde hablábamos de la cantidad de activo que tú tienes para sustentar tu pasivo. Si esa relación es de 2 a 1 o mayor, inclusive un 3, entonces va a disminuir el riesgo que tú tienes, y la puntuación en este caso, por ejemplo, si tuvieras una buena liquidez sería alta, y entonces solamente se te asignan 3 puntos. Luego viene el soporte activo fijo, es el mismo ejercicio, pero hablando de la parte de largo plazo. Después vemos la parte de los seguros, es decir, si tú tienes dentro de tus activos el 50% asegurado, se te da una puntuación de 5, si tienes menos del 50%, se te da una puntuación de 10. Finalmente vamos a la parte de ventas, aquí es muy importante, si tus ventas son a crédito o de contado, también se te va a dar una puntuación. Si tú vendes a crédito, evidentemente tienes un mayor riesgo porque vas a tener que tener un departamento de cobranza, recuperar tu cartera, y eso va a tardar un poco. Entonces, desde este punto, seguimos a la parte que tus clientes, ¿no? Tus clientes son de gobierno o son privados. Si evidentemente tú le vendes a gobierno, venimos al mismo caso, el flujo de efectivo se va a ver afectado y entonces puede ser un poco más riesgoso desde el punto de vista financiero. Por eso se te asignan 10 puntos. Y finalmente el arraigo de la empresa, donde tú puedes tener una empresa que es relativamente nueva, lo cual se considera que tiene menos de 2 años de que se constituyó legalmente, mediana y antigua. La suma de todos estos puntos, si te da menos de 50, entonces se te considera un cliente de riesgo medio o riesgo bajo. Si la suma de estos puntos da más de 50, tú eres un cliente de riesgo alto, y la consecuencia que tiene es que te podamos solicitar, tanto nosotros o este ejercicio similar lo hace un banco o cualquier otra empresa, te va a solicitar algún tipo de garantías.
Finalmente vienen algunas recomendaciones, ¿no? En términos generales, para tratar de resumir lo que ya platicamos. Lo que yo te recomendaría es, en términos de tu liquidez bancaria, trata de que los últimos 3 meses o los 3 meses previos a que tú vas a solicitar un crédito, tengas un buen saldo promedio en tus cuentas bancarias. Que ese saldo promedio pueda sustentar que es igual o mayor al monto que tú estimes más o menos que te va a costar el pagar la mensualidad del activo que vayas a solicitar en crédito. Después, para la parte de liquidez financiera, busca que tus activos de corto plazo siempre sean mayores a tus pasivos de corto plazo. Desde el lado comercial, mantén un buen historial crediticio con tus proveedores. Es decir, hoy día tú ya tienes proveedores, trata de que previo a que tú tienes esta solicitud de crédito, tus proveedores o tu relación con ellos esté al corriente, ¿no? Que tus deudas por pagar estén al corriente. Desde el punto fiscal, tratar de mantener una utilidad fiscal es muy importante. Hay algunos giros donde por la estrategia misma del negocio se busca llevar una planeación fiscal, pero evidentemente siempre te va a sumar el que tú mantengas una utilidad fiscal. Dentro del lado de seguros, bueno, es evidente que es bueno para cuando se te evalúa que estos seguros cubran al menos el 50% de tus activos. Y para la parte de intereses, que a nadie nos gusta pagar intereses, es importante tratar de dar algún anticipo para buscar que los intereses en términos totales monetarios sean una menor cantidad. Bueno, ya hemos cubierto un poco lo que son los ejercicios de estados financieros, cómo podemos hacer para analizarlos, interpretarlos, mejorarlos. Arturo también nos compartió un poco el conocimiento de lo que es financiamiento bancario y financiamiento comercial y cómo mejorar nuestro rating crediticio. Lo que vamos a ver en esta cuarta sección es las opciones de financiamiento que tenemos en Alcon, ¿no? Que ya puede ser tanto modelos de renta como modelos de compra. Básicamente tenemos disponible 4 modelos en Alcon, 2 de renta y 2 de compra. Dentro de renta tenemos un modelo que es de renta fija y un modelo de renta variable, y lo que es dentro de compra también tenemos un modelo de compra fijo y un modelo de compra variable. En el modelo de renta fijo, lo que le permite al usuario o a la persona que está interesada en nuestro equipo es tener acceso a uno de nuestros principales equipos, cualquiera de nuestros equipos, sin la necesidad de hacer un gasto excesivo de capital, ¿no? Entonces, básicamente lo que está haciendo es alquilando nuestro equipo, tiene pagos fijos mensuales, el cliente sabe con certeza cuál va a ser su cash flow mensual todos los meses, y básicamente otra de las características de este modelo es que al final del periodo de renta el cliente puede ejercer o no la compra del equipo o nos los puede devolver, ¿no? Entonces, son modelos que pueden ir de un término de plazo de entre 2 y 60 meses, se cobra interés a partir del mes 13, la propiedad permanece todavía en las manos de Alcon, tiene garantía por 12 meses el equipo. Luego de esto hay que contratar un servicio técnico a partir del segundo año, y la primera factura se entrega luego de la instalación. Como les comentaba anteriormente, el cliente tiene la opción de comprar este equipo que está en modelo de renta, y el precio de compra no puede ser superior al 20% del valor del equipo, ¿no? Obviamente, mientras más alto es el valor nominal al cual el cliente quiere comprar el equipo, lo que hace es disminuir el precio de la renta durante el transcurso del contrato. A modo de ejemplo, supongamos que un cliente quiere comprar nuestro FS200, que tiene un precio aproximado de $320.000 a través de 48 meses con un pago de interés del 6%. Este 6% es a modo ilustrativo porque claramente se cambia de país en país. Nosotros ahora tenemos una tasa del 10% aplicable, y lo que quiere hacer es tener un valor nominal al final del periodo de $1.000, ¿no? Básicamente quiere distribuir entre esos 48 meses pagos mensuales y que al final del periodo el cliente tenga la opción de comprar el equipo por $1.000, que es claramente menor al 20% que hablábamos en el slide anterior. Este contrato tendría un servicio técnico a partir del segundo año, que iría del mes 13 al 48, y tendría un fee anual de $55.000,
Con estos dos ingredientes, el monto fijo mensual que estaría pagando el cliente durante el transcurso de los 48 años sería de $10.930. Al final del periodo, como explicamos anteriormente, el cliente tiene la opción de comprar el equipo por $1.000 o simplemente devolverlo con la expiración del contrato. El segundo modelo de renta que tenemos disponible en ALCO es el modelo de renta variable. Básicamente en este ejercicio el cliente tampoco está en la necesidad de hacer un pago excesivo de capital, sino que compraría o alquilaría el equipo, mejor dicho, a través de pagos mensuales de compras de consumibles. Básicamente lo que hacemos, las principales características de este modelo son que el cliente, aparte del costo del consumible, estaría pagando lo que llamamos nosotros internamente en Alcon Equipment Financing Charge, que es básicamente un sobrecosto sobre los consumibles, lo que le permite al cliente básicamente tener un conocimiento relativamente estable de sus consumos de consumible y a eso cargarle el sobreprecio para pagar la renta del equipo, ¿no? Otra de las principales características es que hay un número reducido de facturas, ya que se requiere una sola factura tanto para la renta como para el EFC. Se va monitoreando la performance del contrato para ese volumen que nosotros estimamos al principio de la vida de este contrato se vaya cumpliendo. Si por alguna de esas razones el consumo es menor, lo que se hace es hacer una factura de compliance billing para hacer el catch-up de los consumibles que no se han comprado en el tiempo que llevamos de vida del contrato. Y de nuevo el cliente tiene la opción de comprar o devolver el equipo al final del contrato. Entre las principales características, el término o la duración del contrato puede ir de a 12 a 60 meses, se paga interés a partir del mes 13, la propiedad permanece con Alcon, tiene garantía por 12 meses, al igual que el esquema de renta fijo, se empieza a pagar servicio técnico a partir del segundo año y la primera factura le llega al cliente luego de la instalación. El cliente tiene la opción de comprar este equipo cuando termina la vida del contrato. Nuevamente la única condición es que el monto no sea superior al 20% del valor del equipo. Obviamente, como en el otro caso, mientras más cercano es el monto al 20%, lo que hace es reducir la compra de consumibles a través de la vida del contrato. Un ejemplo similar al anterior, pero ahora con el modelo de renta variable. Supongamos que un cliente quiere comprar nuestro equipo FACO de Constellation, con servicio que tiene un costo aproximado de $120.000, servicio técnico a partir del mes 13 hasta el mes 60. El cargo por renta sería de 60 meses a 2.650, incluyendo intereses y servicio técnico. Y lo que vamos a hacer es a los bid packs de consumo que generalmente nos estarían consumiendo un precio X, cargarle el EFC, Equipment Financing Charge, para que con ese Equipment Financing Charge se pueda ir pagando la mensualidad de la renta del equipo. En este caso específico estamos estimando que con 50 bid packs por mes podríamos pagar con el costo de la renta. El costo del bid pack aproximadamente son $400 y el EFC o el Equipment Financing Charge sería de $53 adicionales, ¿no? Entonces todos los meses el cliente estaría pagando por cada uno de los packs de los 50 que hemos estimado un costo total de $453. Algo importante a tener en cuenta es que el Equipment Financing Charge se queda fijo a través de toda la duración del contrato. Lo único que puede variar es el precio de los consumibles que vamos a estar comprando año a año, ¿no? a través de inflación o algún otro efecto. Si en caso de que los 50 bid packs de consumibles no se estuvieran materializando mes a mes, tendríamos que hacer una factura por compliance billings para llegar al monto que estimamos en un principio. Esos son los dos esquemas de renta que tenemos, fijo y variable. Ahora vamos a entrar en el esquema de venta o compra de equipo, los cuales también son con características similares, ¿no? Y tenemos el primero, que es el de venta de fijo. Básicamente acá lo que estamos diciendo es que el cliente va a pagar una mensualidad fija durante la vida del contrato si el equipo
pasa a propiedad del cliente al final de la vida del contrato, cuando se termina de pagar todo el equipo. Una de las ventajas que tiene es que el cliente sabe con certeza cuánto va a estar pagando mes a mes, y obviamente, como comentaba Arturo en la sección anterior, cada vez que se hace un pago por anticipado, lo que hace es reducir también un poco las mensualidades durante la vida del contrato, por lo cual eso es algo recomendable si se puede, para que el gasto mensual sea menor si no hacemos un pago por adelantado. Dentro de las características, y similar a los otros modelos que les mostré anteriormente, tiene un término que puede ir de 12 a 60 meses, se cobra intereses a partir del mes 13, la propiedad sí pasa a manos del cliente, la garantía también dura por 12 meses y se empieza a cobrar servicio técnico a partir del segundo año, mes 13. Y la primera factura la recibe el cliente luego de la instalación del equipo. Un ejemplo en este caso, supongamos que un cliente, un doctor, quiere comprarnos nuestro Phaco Centurion, que tiene un costo aproximado de $80.000. Supongamos que la vida de este contrato va a ser de 36 meses con una tasa de interés del 6%. Le vamos a cobrar servicio técnico de $15.000 a través del periodo del contrato. Para este caso especial, con estas características, necesitaríamos un pago mensual de aproximadamente $2.800, el cual incluiría el pago a capital, los intereses y el fee de servicio técnico. Finalmente, esto es más para los efectos contables de Alcon, el fee de servicio técnico se va a estar reconociendo a partir del mes 13. Y finalmente, el último esquema que tenemos de financiamiento disponible para nuestros clientes en Alco es la compra a través de un modelo variable, ¿no? Y similar al modelo de renta variable, lo que tratamos de buscar en este caso es que el cliente pueda hacerse del equipo a través de la compra de consumibles, ¿no? Básicamente los mismos consumibles que necesita el equipo, con un Equipment Financing Charge adicional al precio de esos consumibles, lo que le estaría facilitando al doctor hacerse de este equipo, ¿no? Entonces, nuevamente, algunas de las principales características, tanto el representante de venta como el doctor se van a sentar, van a estimar un forecast de potencial volumen de compra de consumibles, que sea realista, que sea algo que pueda alcanzar el doctor de acuerdo a sus cirugías. Y encima de eso se le va a cargar el Equipment Financing Charge. Vamos a tener un número reducido también de facturas, no va a haber facturas separadas para pagos de equipo, sino que eso va a ser en las mismas facturas de consumibles. Vamos a ir monitoreando también el performance del contrato. Si vemos que el consumo está por debajo de lo que esperábamos, vamos a hacer un catch-up con una factura de compliance billing para llevarlo a donde tendría que estar. El tema del down payment, si hacemos down payment al principio de la vida del contrato, lo que nos va a permitir es tener un volumen más reducido de compra de consumibles a lo largo de la vida del contrato. Y similar al caso anterior, este es un modelo que estima que la propiedad del equipo sí pasa a manos del cliente. Puede ir de 12 a 60 meses, se cobra interés de acuerdo a la tasa que tenemos nosotros en nuestro país, en nuestro caso en México es el 10%, la propiedad sí pasa a manos del cliente, tiene garantía por 12 meses, el servicio técnico empieza a correr a partir del mes 13 y la primera factura se hace al momento de la instalación. Entonces, el último ejemplo que tengo para este modelo de compra variable es básicamente un Centurion con el mismo costo de 80.000 que vimos anteriormente, sus 60 meses. En este caso dice 6% la lámina, pero en realidad en el caso de México es el 10%. Y tenemos un contrato de servicios técnicos de $30.000 que se va a mantener durante la vigencia del contrato, del mes 13 al mes 60. Y bueno, la compra del equipo va a ser a través del modelo variable que vimos con la compra de consumibles o lentes intraoculares en este caso, más el Equipment Financing Charge, que va a quedar fijo durante toda la vida del contrato. Lo único que puede cambiar de precio es el precio de nuestros lentes intraoculares. Estamos considerando PanOptix GIQ en este caso.
Se ha estimado un forecast mensual de una compra de 10 Panoptix y 10 lentes de IQ, los cuales tienen un precio de 700 y 140 dólares respectivamente. A eso se le carga un Equipment Financing Charge de 75 para el caso de los lentes Panoptix y de 45 para los lentes de IQ. Y eso nos da un costo total del Panoptix de 775 y 185. Este FC nuevamente lo que nos va a permitir es pagar el pago a capital del equipo, nos va a permitir pagar los intereses y nos va a permitir pagar el servicio técnico a lo largo de la vida del contrato. Si por alguna de esas razones no estamos llegando al volumen deseado de 50 lentes intraoculares por mes, lo que vamos a hacer es una factura adicional para hacer el catch-up de compliance billing que nos permita llevar el contrato a la performance que necesitamos. Luego de que se termina el pago de todo el contrato, el equipo pasa, o la propiedad del equipo pasa a nombre del usuario. Bueno, como último punto de la agenda tenemos lo que son los planes de fidelidad comercial. Vamos a platicar un poquito qué son, cómo nos impactan, qué beneficio podemos sacar y algunos ejemplos para que podamos entender un poquito. ¿Qué es un plan de fidelidad comercial? Bueno, como la definición lo dice, consiste en un conjunto de reglas cuyo propósito es brindar a los clientes de una empresa determinada una serie de incentivos para que compren bienes o servicios y a cambio se te van a conceder ciertos créditos o premios. Esta definición lo que nos muestra es que cuando tú creas un plan de fidelidad comercial, lo que estás buscando para tus clientes es de alguna manera el principal beneficio es la reducción del precio, ¿no? Tú hoy día me compras a 100 pesos y a través de un plan de fidelidad yo voy a darte antes o después del momento de la facturación un beneficio en el precio. Ese es creo que el principal punto que tenemos que tener en claro. ¿Cuáles son los tipos de planes que existen? Estoy tomando 3, que son los que ofrecemos aquí en Alcon. Uno de ellos es el rebate, otro es el free good y otro es un descuento por volumen. Y para nosotros, porque también no solo podemos hacer de las clínicas hacia los consumidores finales, también puedes realizar este tipo de planes. Finalmente te puede dar beneficios como la venta cruzada o la atracción de nuevos clientes a través de la referenciación. Estos son un ejemplo numérico de 3 de los descuentos o de los beneficios que nosotros otorgamos a nuestros clientes. El primero, arriba a la izquierda, nos habla de un descuento directo. Este descuento directo no es otra cosa que cuando tú tienes un precio de venta, como lo hice aquí en el ejemplo, de 120 pesos y te voy a otorgar un descuento del 10%, que va a ser en términos económicos 12 y tú vas a tener un nuevo precio de 108. Este descuento se puede dar directamente en el momento de la facturación, dependiendo pues evidentemente del tipo de cliente, el volumen, etcétera, o se puede dar posterior a la facturación a través de una nota de crédito, que es como usualmente lo hacemos. El segundo de los ejemplos, arriba a la derecha, es el rebate, ¿no? Un rebate va a venir dado por el crecimiento que tú como cliente muestres para con tu proveedor. Aquí tomando el ejemplo, supongamos que en 2018 tú compraste 1000 unidades a un precio de 120 y el pago total que hiciste fue de 120,000 pesos. Entonces ahora para este nuevo año, para 2019, yo te pido un 20% más en la compra de tu volumen, es decir, si me compraste 1000 unidades el año pasado, ahora creo que me compres 1200 y si logras ese objetivo, yo voy a darte un beneficio, que es el porcentaje que vemos en color rojo, del 6%, que en términos económicos es 8,640. Entonces, a través de este juego de ganar-ganar en el que nosotros incentivamos a nuestros clientes para que crezcan en términos de volumen, nosotros a su vez también les beneficiamos a través de una nota de crédito con un descuento que finalmente lo que hace es, como platicamos al principio, disminuir el precio para ti de compra, para nosotros de venta, y eso te va a ayudar a que tú tengas un beneficio en tus márgenes más interesante. Finalmente tenemos lo que es un free good, ¿no? Un free good, como lo vemos en el ejemplo de abajo, cada línea en la columna de producto, estoy simulando P1, P2, P3, P4 y P5, como si fueran 5 productos. En este caso, el mismo, ¿no? Es una de las condiciones que normalmente se pone. Es decir, si tú me compras 5 productos que tengan la misma clasificación, vamos a decir 5 Panoptix, vamos a decir 5 Systains, etcétera, estos productos van a tener un precio
Y el beneficio que va a suceder aquí es que yo te voy a facturar 4 productos con precio normal y un producto con precio cero. Es decir, que finalmente cuando tú saques la suma del precio o de lo que estás pagando por los 5 productos, vas a tener un descuento del 20%. Y esto lo tienes desde el momento de la facturación, porque tú vas a recibir 5 unidades, o 50, o 500, o 5000, y realmente solo vas a pagar 4, 40, 400 o 4000. Dependiendo evidentemente, esta modalidad, este freeboot se va más hacia los distribuidores, porque lo que buscamos es incentivar el volumen y ayudar a que el margen para ustedes sea mejor, ¿no? Pero también se puede llegar a evaluar en el término del lado del negocio quirúrgico. Estos son 3 de los, como les comentaba, 3 de los programas que tenemos actualmente hoy día en Alcon y que ofrecemos a nuestros diferentes clientes, dependiendo el tipo de cliente, pero también es algo que tú puedes adaptar a tus necesidades y que finalmente puedes trasladar como un beneficio al paciente, que es nuestro consumidor final. Bueno, para mí ha sido un gusto, les repito mi nombre, es Arturo Nava, soy gerente de planeación financiera y ha sido un gusto poder contribuir un poco a la formación desde el lado financiero para ustedes los oftalmólogos. Muchas gracias.